Es para mí realmente un honor poder reflexionar sobre algunos de los temas muy importantes relativos a la justicia electoral. Y solamente y brevemente para destacar, y desde luego a todos los asistentes, a los miembros del Servicio Profesional Electoral del Instituto Nacional Electoral, a los miembros del Instituto Electoral del Estado de México, a los organismos electorales de las entidades correspondientes a la quinta circunscripción plurinominal y desde luego a los jóvenes estudiantes de la Facultad de Derecho y de la Facultad de Ciencias Políticas que el día de hoy nos acompañan. Muchas gracias, la naturaleza académica de este evento. Decía Platón, cuando él, indignado por la muerte de su maestro, de Sócrates, y por el juicio injusto por el cual él fue sometido, que le pide a Cademo que le facilite en las afueras de la ciudad de Atenas uno de sus propiedades, un jardín. Y él se lo facilita con la única condición de que los ahí congregantes pudiesen llamarse amigos. Bueno, pues este es un evento académico y desde luego que los asistentes podemos llamarnos amigos y reconozco el alto talante profesional de las personas que me antecedieron en el uso de la voz. Cuando a uno le corresponde ser el último integrante de la mesa, uno tiene pues la necesidad de recurrir a una figura procesal que es el sobreseimiento, dado que ya se abordaron la gran parte de los temas que a uno le corresponde tratar, en este caso, dos juicios ciudadanos, el 213 y el 316, emitidos por la Sala Regional, resueltos por la Sala Regional Toluca. Pero déjenme decirles a ustedes que el ejercicio de la jurisdicción contempla o tiene tres características fundamentales, para de ahí partir. Una nocio, que es esa facultad que tiene el órgano jurisdiccional de conocer un asunto que se somete a su competencia, la judicio, la facultad de resolver, y en un Estado de Derecho, el imperio. Las sentencias de los jueces en un Estado de Derecho no se discuten, se acatan a cabalidad. Lo anterior implica desde luego garantías de seguridad jurídica y diríamos ahora, ¿no?, de estabilidad en el cargo, y diríamos ahora más que nunca de respeto a su integridad física. Desde luego que el ejercicio de la jurisdicción implica aplicar el derecho a un caso concreto. Francisco Laporta, desde la Universidad Autónoma de Madrid, en el libro El Imperio de la Ley, por ahí del año 2007, nos plantea algunos de los temas importantes que el juez se ve en la actualidad obligado a tener en cuenta. Él, una crítica que le hace a Ronald Dworkin sobre el tema del libro Reglas frente al libro Derechos, él hace prevalecer el primero, diciendo que si bien es cierto, el catálogo de derechos debe encontrarse inscrito en la ley. ¿Por qué algo referente a esto? Y que no haya en cuenta colisión entre ambos. ¿Por qué? Porque finalmente en el debate contemporáneo jurídico nos enfrentamos a esas diadas: positivismo frente a pospositivismo, formalismo frente a antiformalismo, garantismo frente a un formalismo exacerbado. Para superar estas diadas, que él le llama la falacia de Nirvana, donde queremos poner de un lado todo lo bueno, así como ese dios hindú que veía hacia dos lados, de un lado todo lo bueno, el juez todopoderoso, el juez herculeano de Ronald Dworkin, y del otro lado la administración, que comete errores, que viola derechos fundamentales. Entonces, finalmente él dice, hay que superar este tipo de situaciones, hay que superarlo. ¿Y esto cómo lo hacemos? Él dice, aplicando la ley e interpretando la ley. Sí, debemos de interpretar la ley. Y déjame que te platique brevemente, si me permiten, brevemente, una historia de la mitología griega. Para aquello de la interpretación y aquellos aplicadores estrictos, formalistas del texto jurídico, hay un ensayo precioso que viene en el curso de argumentación jurídica del doctor Manuel Atienza sobre un decálogo para desenmascarar a un formalista, pero bueno, no llegaré hasta allí. No, me quedaré simplemente en platicarles esta historia de la mitología griega que a lo mejor tú conoces. En la tercera edad de la humanidad, los dioses se habían percatado de lo corrompido que se encontraba. Digo, por si te suena parecida a la historia.
y decidieron destruir a la humanidad con un diluvio, por si te sigue pareciendo que has conocido esta historia. Y entonces escogieron un varón, justo, y le ordenaron que construyese un arca. ¿Te sigue pareciendo conocida? Este varón se llamaba Deucalión y tenía su esposa que se llamaba Pirra. Y entonces, después del diluvio, ellos pues salen a la tierra que estaba pues ya destruida, que no había población, y reciben a través de Artemisa, perdón, a través de Hermes, que era el dios mensajero, el dios de la hermenéutica, entonces reciben la orden de poblar el mundo, y pues dicen, por mucho que nos esforcemos, pues no podremos poblar mucho el mundo. ¿Qué haremos? Bueno, la Artemisa les manda una orden: recojan todas las piedras que encuentren y arrójenlas tras de sí, y de ahí surgirá la cuarta raza de los hombres. Y empiezan a debatir sobre las palabras, las instrucciones de la diosa. Y entonces Pirra, siempre las mujeres tienden a darnos la solución y a veces uno no lo capta a cabalidad así. Mira, Deucalión, mira, yo creo que los dioses quieren decirnos algo más de lo que encontramos en las palabras simples, frías de la disposición, fíjate. Y entonces Deucalión empieza a reflexionar y dice, efectivamente, cuando se refiere a, porque le da el siguiente mandato: encuentra los huesos de tu madre y los huesos de tu madre los echarás hacia atrás y esos serán la nueva generación de hombres. Y se ponen a reflexionar, primero, en hecatombe que fue el diluvio, pues los huesos de nuestra madre, pues quién sabe dónde habrán quedado. Consecuentemente, pues, ¿cómo le haremos? Es cuando Pirra le dice, tal vez las palabras signifiquen algo más, las palabras frías signifiquen algo más. Y es cuando dicen, y si cuando se refiere a nuestra madre, en lugar de nuestra madre física, se refiere a nuestra madre tierra, Agea, y si en lugar de referirse a los huesos físicos, a los fémures y a las costillas, se refiere más bien a la estructura de las piedras, y empezaron a recoger piedras. Y bueno, el fin de la historia es que recogieron las piedras y echaron las piedras tras de sí y empezó a surgir la cuarta raza de los hombres. Bueno, esto quiere decir que el juez tiene la facultad de interpretar. Es una facultad importantísima. ¿Por qué esto es importante? Porque como bien lo señalaba tanto Nadia, como la magistrada María Luisa, efectivamente debemos de interpretar. Como fuimos educados bajo un parámetro donde se nos decía que la Constitución otorgaba las garantías, que todos los individuos gozarían de las garantías que otorgaba la Constitución, imagínense ustedes. Ahora, bajo un nuevo paradigma, entendemos que tenemos derechos que son reconocidos por el orden jurídico mexicano y que estos se encuentran no solo en la Constitución, sino en los tratados internacionales suscritos por el gobierno mexicano. Es decir, que una parte de la Constitución no solo se encuentra en la Constitución, sino también algo que se llama bloque de constitucionalidad, y que esto debe interpretarse conforme a los principios pro persona e interpretación conforme. Los juristas nos habíamos quedado con interpretaciones para solucionar las posibles antinomias, cuando decíamos, bueno, una ley superior sobre una inferior, un criterio de temporalidad, una norma posterior sobre una norma anterior, la especialidad, también eran los criterios que tenemos. Ahora tenemos métodos y herramientas hermenéuticas importantes, como el principio pro persona y el principio de interpretación conforme. ¿Por qué comento esto? Como ya vimos la muy exacta referencia y síntesis de glosa de los asuntos Juicios Ciudadanos 213 y 316, que ya nos fue presentada, no lo repetiré, solamente para tomar en cuenta dos temas: el tema del per saltum y el tema de la demanda que se firma después, y el tema de la falta de orientación debida por parte de los funcionarios del módulo de actuación ciudadana, de actualización ciudadana, los MAC. Miren ustedes. Corrió el año de 1994 y tenemos como antecedente de los juicios ciudadanos, de los juicios para protección de los derechos políticos electorales del ciudadano, el recurso de apelación ciudadana, que ya era regulado por el entonces Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Nada más para la Sala Regional
y que era contra actos del Registro Federal de Electores, la negativa a la expedición de credencial para votar, la inclusión indebida o la exclusión de la lista nominal de electores. Bueno, déjenme decirles que nada más en la Sala Regional Toluca se recibieron poco más de 15,000 asuntos en un periodo de abril a julio del año de 1994, 15,000 asuntos, que le dieron antecedente a este juicio para la protección de derechos político-electorales del ciudadano, que ya, bueno, en aquel entonces la Sala Regional Toluca comprendía y ejercía jurisdicción sobre los estados de Oaxaca, de Guerrero, de Morelos y el propio Estado de México. Ahora, bueno, al siguiente proceso, 1997, tenemos que ya con la incorporación del Tribunal Electoral al Poder Judicial de la Federación, ya con la expedición de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación el 22 de noviembre de 1996, ya tenemos nosotros un mecanismo paralelo al amparo que viene a proteger, a tutelar los derechos político-electorales del ciudadano y que viene a cerrar un gran vacío en la historia jurídica contemporánea, dadas las posiciones antitéticas oponibles de dos de los más grandes juristas de nuestra historia, José María Iglesias y Ignacio Luis Vallarta, sobre la tesis de incompetencia de origen, que me podría llevar muy lejos en el debate, pero que yo solamente diré que vino a colmar ese vacío que teníamos, este mecanismo de protección constitucional. Miren ustedes, se dice, y en el asunto 316, en el juicio ciudadano 316, que fue indebidamente orientado. Por supuesto, los módulos de actualización ciudadana tienen esa obligación de orientar al ciudadano, y máxime cuando me parece que de auto se desprende que de los 4 movimientos que puede realizar un ciudadano al concurrir a un módulo de actualización ciudadana: darse de alta porque cumplió 18 años, cambiar su domicilio, corregir sus datos o una reposición. Me parece que en el caso concreto estamos ante una reposición, porque el ciudadano ya tenía un antecedente registral en el sistema del padrón electoral, que es un sistema de altas y de bajas, ya tenía un antecedente. Entonces, me parece que esta situación por la que se le… Primero, en el informe se aduce la extemporaneidad, siendo que todos sabemos que el módulo de actualización ciudadana genera, una vez que no fue exitoso el movimiento, primero un documento que es la solicitud de instancia administrativa para que se le expida la credencial. Me parece, antes en el artículo 151 del COFIPE, ahora me parece que es el 143 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y viene a regular esta situación, dando la oportunidad a que el registro reconsidere y resuelva esta instancia administrativa, requisito de procedibilidad para la promoción del juicio de inconformidad. Pues bueno, evidentemente salió contraria a los intereses del ciudadano, porque se aducía que le faltaba el requisito correspondiente a la clave única del registro de población, la CURP. Insisto, ya se tenía el antecedente registral del ciudadano. Posteriormente, después de un lapso bastante amplio de tiempo, como ya nos fue reseñado, concurre al módulo otra vez. Bueno, ya que está por aquí, firme su demanda, que también le expide el módulo de actualización ciudadana. Entonces, el ciudadano estaba impedido, desde luego, para presentar o para conocer, debía haber sido orientado por los funcionarios del módulo. Nosotros recordamos en el módulo de actualización ciudadana, aquellos que me tocó coordinar en el servicio profesional electoral en el distrito 35, este es un módulo de tipo fijo, de la tipología que tenemos en los MACs, es un módulo fijo. Entonces, me parece que tenía la posibilidad del acceso a la cartografía y demás situaciones para poder, incluso tenemos un área de notificadores, que bueno, los asistentes del MAC pues tienen la doble función de levantar los movimientos ante el sistema y en su caso notificar a los ciudadanos alguna eventualidad respecto de su movimiento. Desde luego que debió orientarse de una manera fehaciente al ciudadano. Bueno, eso es en cuanto a lo que respecta al asunto relativo a la credencial para votar y la negativa expedición, la falta de orientación.
Por supuesto que el criterio sostenido por la Sala Regional fue puntual y cabal al ordenar a la Sala, perdón, al Registro Federal de Electores a través de su vocalía en el Distrito 1, me parece que es el Distrito 1 del Estado de México, si la memoria no me falla, Jilotepec, bueno, que le expidiese la credencial para votar y también vinculó a la autoridad de la Secretaría de Gobernación para que agilizase los trámites relativos a la entrega de la clave única del registro de población. Por lo que respecta al asunto 213, el juicio ciudadano 213, este tiene que ver con un proceso interno de un partido político, donde no se firma la demanda, como ya fue reseñado, pero que después se desiste de la instancia de justicia partidaria y concurre a la jurisdicción de la Sala Regional. En el proceso electoral de gobernador 2011, esta figura del per saltum fue una figura usada, dije usada, por los partidos políticos, donde cualquier asunto que llegaba al pleno del Tribunal Electoral a las 24 horas llegaba la excitativa de justicia y si no, el desistimiento porque voy a concurrir a la instancia superior. Tuvimos bastantes asuntos. Solamente quisiera decirles que al final, cuando se impugna la constancia de mayoría y el cómputo final realizado por el Consejo General, pues también se promovió el per saltum hacia la Sala Superior y esta ordenó que se regresasen los autos, los expedientes correspondientes, no solamente a los juicios de inconformidad, sino a los recursos de apelación vinculados para que en un plazo no mayor a 7 días el Tribunal Electoral lo resolviese. ¿Cuándo sí y cuándo no? Pues bueno, primero, pues cuando sea materialmente que lo resuelva el órgano y que esto no resulte en la vulneración del derecho humano a votar o a ser votado en este caso, pues desde luego que puede hacerlo. También tuvimos el caso en ese mismo proceso electoral, el expediente ciudadano 967-2004, donde un ciudadano participante en el proceso interno de un partido político se desiste primero de la instancia de procesos internos estatal, después se desiste, promueve el recurso correspondiente intrapartidario y se desiste de la instancia de justicia partidaria estatal. Y luego concurre, como es un partido político nacional, concurre a la instancia de justicia también, entonces se la pasó vía per saltum. ¿Qué le comentó la Sala Superior o qué resolvió en este expediente por ahí de enero del 2005 en el proceso electoral atinente? Pues bueno, que no había cumplido a cabalidad con el principio de definitividad. Toda vez que todavía faltaba, no como en el asunto en comento, todavía faltaba algún tiempo para que se designase al candidato a gobernador en ese proceso electoral. Finalmente, quiero cerrar esta participación, perdón por las ideas atropelladas, si es que te pareció así, perdón por las ideas atropelladas, pero yo quisiera sumarme aparte de, ya que recurrí al sobreseimiento, ahora quiero recurrir a la acumulación, otra figura procesal, ya que recurrí a esta figura, pues ahora recurro a la acumulación, en apariencia de buen derecho, diríamos los abogados, en apariencia de buen derecho, bueno, quiero recurrir a otra figura procesal y decirte, finalmente podemos hacer más, todo parte de la visión que tengamos como operadores del derecho, por eso es importante que reflexionemos en los observatorios judiciales, en las escuelas de derecho, sobre la manera en que estamos refundando el orden jurídico. ¿Cómo es esto? Esto tiene que ver con un principio fundacional de la democracia. Sí, como se dijo, este es un ejercicio dialógico, pero también a la vez democrático. Estos son los espacios donde podemos reflexionar sobre temas tan importantes como el acceso, el derecho humano al acceso a la tutela judicial efectiva, a la jurisdicción. En un escenario donde tratamos de construir democracia, y a eso hemos dedicado buena parte de nuestra actividad profesional, los aquí congregantes, podemos decir, sí, en base a principios. Uno de ellos es el principio de autofundación. Uno, participo en la creación de la norma y por lo tanto digo la norma es buena y la acato. Dos, elijo un representante y
y este representante crea la norma, y yo digo, confío en la representación, confío en la representación y acato la norma. Un tercer escenario es, alguien viene y me explica las bondades de la norma y digo, la norma es buena y la acato. Principio de autofundación y de refundación del orden jurídico que da sustento a la cultura de la legalidad, tan importante para la consolidación del Estado democrático de derecho. Por su amable atención, muchísimas gracias.